Hola, mi nombre es Sergio Rojas, soy sociólogo y soy un geek. Eh, acercándome a la primera pregunta que me hacen, me gustaría un poquito delimitar qué entendemos por un estereotipo. O sea, estas categorías que estamos estableciendo, geek y nerd, como todo estereotipo, son útiles en la medida en que son aproximaciones o caricaturas más simples de la realidad social y de alguna manera nos ayudan a entender más rápidamente un esbozo, un borrador de qué características reúnen estas personas, ¿no es cierto? En esa línea, al ser una abstracción simplificada, hay que entender el estereotipo de estas personas como, como probablemente sujetos ideales que no existen como casos de estudio, por darme una vuelta o una explicación sociológica al respecto. Pero utilizando estas categorías, siguiendo el ejemplo que atañe a la pregunta, eh, la diferencia yo la radicaría en que un nerd y un geek son muy parecidos, pero se diferencian en sus habilidades blandas, es decir, su capacidad de convalidar o aliar sus pasiones, sus hobbies con el mundo social, con otros, con compañeros que compartan o no estas aficiones suyas, estos juegos suyos y de alguna manera puedan desempeñarse o desenvolverse normalmente en el mundo social, en el día a día. Eh, de repente las caricaturas que tenemos de nerds y geeks son un poco por este estereotipo de un sujeto que no puede, no, de partida tiene gustos raros, entendiendo que el estereotipo se sitúa un poquito en tiempos pasados, donde, donde no era tan común leer cómics, o donde no eran tan comunes las películas de los cómics, o saber de un personaje ficticio, etcétera. Eh, en esa línea, al tratarse de un hobby no hegemónico o no normal, comillas, comillas, y muchas pisas al respecto, eh, no tan popular, tal vez más exacto decir, de alguna manera siempre se recluye a ese sujeto y sobre todo si no sabe defenderse en cuanto a habilidades sociales. No es raro y todos comprendemos la noción del sujeto que es apartado simplemente por su timidez. Él mismo no sabe interactuar, nosotros no sabemos interactuar con su timidez, entonces como que de alguna manera ese sujeto se aísla. Eh, la diferencia entre estas dos categorías que estamos hablando sería que el geek por lo menos tiene más herramientas para evitar ese aislamiento, esa separación de los grupos humanos. Eh, Volviendo a lo que explicaba sobre los estereotipos, eh, yo creo que es erróneo categorizar o hacer una línea demasiado inamovible o demasiado fuerte en estas definiciones, porque finalmente las habilidades sociales son, como cualquier habilidad, algo que se puede desarrollar, algo que con el tiempo se puede mejorar. Una persona que es nerd y que no sabe socializar con el resto de su grupo cercano, puede buscarse otro grupo, puede desarrollar un tema que sí sea más común o más de fácil acceso para el resto, temas de conversación, o una persona al revés, un geek, podría por X motivo, problemas en su vida personal, afectaciones como depresión, por ejemplo, podría aislarse y volverse cada vez más tímido o cada vez más alejado de sus grupos. Entonces, deja de ser geek, deja de ser nerd por a utilizar más o mejor o peor estas habilidades sociales
Yo sería un poquito más permisivo en las descripciones, porque como todo el mundo social, como toda realidad, es más compleja la cosa cuando nos vamos al detalle. Y en general no, no haría categorías tan duras, entendiendo que también pueden ser obsesiones ligeras o distintas o irse transformando con el tiempo también. Una persona no siempre le gusta obsesivamente un mismo tema durante toda su vida. A veces sí, a veces no, a veces va cambiando, a veces encuentra otras cosas. Eh, las personas cambian, el mundo social cambia, entonces hay que tomarlo con pinza, esos estereotipos que solemos hacer de estas personas. Respecto a las características comunes, tal vez esta pasión, obsesión por algún tema en particular o una serie de temas en particular, eh, de alguna manera tal vez se vinculan con un deseo, eh, no escapista es la palabra, pero un interés por, por la historia, en los ejemplos de los cómics o las películas, hay un elemento en común respecto a la ficción. Las ficciones, en general, siempre como seres humanos nos han llamado la atención, inventamos historias desde que tenemos lenguaje y probablemente, tal vez antes que tuviéramos lenguaje, ya teníamos formas de comunicar cosas que no existían. Eh, Porque las historias son fundamentales para nosotros para entender el mundo. Incluso si estas historias no son reales. La fantasía, por así decirlo, Terry Pratchett tiene una frase muy bonita, un escritor inglés de Mundo Disco, tiene una frase o una observación muy bonita respecto a la fantasía, de que de alguna manera es como la fantasía es una bicicleta estática, no nos va a llevar a ninguna parte, vamos a quedarnos ahí, pero vamos a desarrollar los músculos necesarios para movernos a otro lugar. De alguna manera el desarrollo de la imaginación, el desarrollo de esto o esta obsesión por personajes que no existen, del anime, de videojuegos, de libros, de alguna manera habla un poquito de un vínculo con este personaje que inventamos en nuestra imaginación o que nos identificamos en nuestra imaginación y eso tiene bondades muy nutritivas para el mundo social, para las personas, para todo, incluso para los que no son nerds o son geek, y yo creo que es algo que nos podemos vincular muchas personas, cuando tú ves a alguien que está apasionado por algo y le das el espacio para que él pueda expresarlo y tú escucharlo con real interés, tú encontrás ese sujeto fascinante. Ese sujeto cuando habla es de su pasión, desde su profundo amor a el tema que sea su interés. Tú no necesariamente tenés que manejar el tema para encontrarlo fascinante, para vincularte con él por ese punto. Y tal vez es eso, de alguna manera, algo que vincula harto a las comunidades nerd o a las comunidades geek. Todos estos grandes eventos como la Comic Con o incluso una franquicia de películas como Star Wars, en el que se juntan todos y se coordinan para verla juntos, de alguna manera habla de ese vínculo, un interés por compartirlo, un interés o un deseo a veces reprimido, porque hay veces que los temas simplemente no cuajan, son muy específicos, son muy de nicho, y el resto de la gente como no sabe vincularse con eso, o piensa que no le va a interesar, o no le da el tiempo para que entienda cuál es lo interesante del tema. Yo
yo encuentro que ese sería un punto interesante como para considerar en los puntos comunes, que es que las ficciones que suelen consumir nerds y geeks suelen ser cosas que quieren compartir. O sea, yo por lo general cuando, no sé, pues cuando me leo toda esta saga de Asimov o de Dune, o los libros de Liu Cixin, del problema de los tres cuerpos, yo quiero contarle a todo el mundo esta historia. Yo estoy así como flipando en colores, como dicen los españoles, de contarle este mundo maravilloso que me tomó el alma, me la remeció y quiero que compartir ese sentimiento. Yo creo que todos quieren compartir ese profundo placer que uno siente al obsesionarse con algo, al entretenerse con algo que encontró fascinante, hermoso o simplemente entretenido. Yo creo que eso es un elemento que vincula o puede identificar a estas personas. Em, Respecto a la marginación o al bullying, em, en particular con los nerds, tal vez tiene que ver con este comportamiento humano muy típico de excluir al débil o, o, o de alguna manera concentrarse en el débil y mostrar superioridad. Es una estrategia de tantas otras para socializar con las personas o para posicionarte en los grupos sociales. Una estrategia nefasta, encuentro yo, pero es parte de los comportamientos humanos y toda estrategia puede sacar rédito de acuerdo a los instintos de cada quien. ¿Y cómo se manifiesta esta discriminación? Bueno, se manifiesta en la línea de entender al otro como un sujeto raro, como un sujeto que no es normal. Esa línea bien clara de qué es normal y qué no, eso lo determinan los grupos en los que estás. Porque la verdad, si fuéramos bien objetivos, en gusto no hay nada escrito y por tanto no debería ser discriminado ninguna pasión que no haga daño a ningún otro ser humano o a ti mismo. Pero de alguna manera sí solemos casi intuitivamente determinar, chuta, esta línea no es que alguien haya dicho que está aquí, pero sí todos tenemos alguna especie de intuición social o un instinto social que nos dice, para ese lado de repente me van a ver feo, me van a excluir, no voy a tocar esos temas, mejor me voy a ir a los más populares que me van a acercar y vincular con el otro. El nerd, al ser históricamente excluido o discriminado o alejado de los grupos, es un poco porque es un sujeto que de partida él mismo no sabe relacionarse con el otro. Hay veces que no es maldad pura o una estrategia de pisotear al débil, sino que el sujeto nerd no sabe cómo hacer esos lazos. Todos tenemos en nuestro repertorio de habilidades sociales y hay veces que alguien puede tener un déficit ahí y que le sea más difícil salir de su zona de confort. Eso se puede desarrollar, eso se tiene que trabajar, por supuesto. Pero la marginación finalmente se manifiesta en que esa persona no es invitada a los eventos normales de su generación, de su etapa vital. En el colegio, por ejemplo, el no hablar los mismos temas, no escuchar la misma música, el no ir a las fiestas, porque de repente las fiestas le causan un tremendo estrés y ansiedad a un sujeto que no sabe socializar. Pese a que él tenga en su mente la certeza de que ese es un rito por el que tiene que pasar,
o por lo menos así se ha convencido, porque todo el mundo lo dice, el no saber cómo interactuar en esos lugares produce una tremenda ansiedad. Estas personas suelen, en especial cuando son más niños, porque en la etapa infantil uno está explorando las habilidades sociales. Todos están explorando las etapas sociales. Y hay poca compasión. A veces hay poca compasión con, con el otro. eh, y eso genera que de repente para yo quedar como el que hace las tallas buenas, humillo a un otro, me río de él y yo quedo como un campeón, ¿cachai? O sea, esa competencia social es nuestro primer instinto, es nuestro primer deseo como seres humanos, el destacar en el grupo. Y la estrategia de discriminar a un otro, en especial si es más débil, que no se va a defender en términos sociales, en términos de conversación, de oratoria, de hacer amigos, etcétera, es una estrategia que ocupan en la infancia muchas personas. En los contextos de ya más grandes de universidad, yo creo que esa estrategia está enquilosada, está como ya te acostumbraste a reírte del ñoño o reírte de las pasiones del otro como si fueran infantiles, como si fueran algo que no es serio o algo que no es digno del interés, porque, de nuevo, no es normal que te guste estas cosas, ¿cachai? Eh, de nuevo, la definición de qué es normal o es anormal es tema de profunda investigación sociológica, de microsociología sobre todo, y en estos contextos tiene que ver con la marginación, como dije ya, se tiene que ver con apartar al sujeto de los ritos o las etapas más típicas de su edad, de su periodo vital. Yo creo que los educadores, los padres y todo eh, tutor o persona a cargo de otro ser humano, eh, que en este caso que es geek o es nerd, eh, de alguna manera ya tiene un punto muy a favor en la enseñanza de esa persona, el vincularse a través de sus pasiones, de sus hobbies. Hay muchísimos estudios de ludificación, por ejemplo, en el que, en el que el sujeto aprende más por los juegos que le obsesionan o que le gustan o que no encuentran entretenidos. Es archi conocido los efectos positivos que tiene, por ejemplo, el juego de rol, el Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, en las personas que no, de estas características, que no tienen habilidades blandas como para vincularse a un entorno, en la fantasía, en su imaginación ya a veces sobredesarrollada, no en un término despectivo, bastante positivo de hecho, en esa ficción, en ese mundo de fantasía, en ese mundo donde se permiten ocupar un rol que no es necesariamente el suyo, brillan, brillan y destacan y aprenden muchísimo, aprenden a calcular los números que el juego de repente te exige, cómo maxear ciertas habilidades, cómo escribir bien eh, tu historia, tus ganas de describir a este sujeto que eres tú, reflejado de otra manera en tu imaginación, es profundamente lúdico, profundamente educativo. Eh, en esa línea, los profesores, los tutores, los padres, para, para apoyar a estas personas a que desarrollen las habilidades que les faltan, como a cualquier otro ser humano que le puede faltar una habilidad física o mental en este caso social, se puede desarrollar mediante su pasión, mediante sus intereses. El plantear un problema matemático o un problema de colegio, una tarea, una investigación, desde la fantasía o desde los cómics o desde el anime o desde cualquiera de sus obsesiones, de cualquiera de sus hobbies,
es como ponerle un motor súper poderoso al interés propio de aprender. Porque de repente esa es tal vez una crítica que se le puede hacer muy fácil a los medios hegemónicos de enseñanza, que es como voy a poner esta materia que históricamente siempre se ha pasado en el colegio y tiene que decir A, B, C, D y tú te tienes que aprender de memoria A, B, C, D. No hay un vínculo con la materia, simplemente es una cuestión que me aprendí como perico y lo olvidé cuando entré a la universidad. Ese tipo de enseñanza más industrial, más mecanizada para un sujeto que no quiero que sea crítico, no quiero que sea realmente propositivo en el conocimiento, no sirve a la larga, no le aporta conocimiento a la persona. Pero si tú a un niño nerd o geek le cuentas una historia y la fascinas con la guerra de las gemas del infinito, de cómo en los mundos de Tolkien se contaban grandes odas y lo haces leer una saga tremenda de libros y resulta que el niño en nada, en unos meses, se comió 20 libros. Oye, ese niño está haciendo algo muy bueno por su interés al conocimiento, su interés por una materia, independiente que uno diga que es de mentira o que no va a sacar rédito de esa habilidad. Es como la frase que dije de Terry Pratchett, la fantasía es una bicicleta estática, no nos va a llevar a ningún lado, pero nos va a dar los músculos para así llegar a esos lados. Esa imaginación necesaria, ese motor necesario, ese placer por entender que es mucho más profundo ese conocimiento, porque lo hiciste tuyo, fue tu interés en comprender esa materia, el poder que te puede dar este tipo de enseñanza enfocada en las características de quien, quien goza con sus hobbies. ¿Cómo se relacionan los nerds y los geeks en el mundo laboral? Yo me atrevería a decir que el geek en general suele ser un sujeto que es útil, en tanto es un sujeto inteligente, en tanto es una persona que sabe utilizar las herramientas que aprendió en la universidad o en su formación eh, de manera eficaz, pero que se va a quedar ahí tengo una perspectiva un poquito más crítica del mundo laboral, eh, se va a quedar ahí como un elemento útil, pero no propositivo, porque las personas que suelen destacar en el mundo laboral son las que popularmente se dice que tienen habilidades blandas. Un geek, un geek tiene mucho más desplante en la empresa, en proponer una idea fuera de la caja o en cantar con un discurso apasionado que ligeramente se parece a algo que lo motiva a él en sus hobbies. Eh, yo soy de la creencia que en un paradigma del mundo laboral, parecido al de educación que critiqué antes, que es un paradigma industrial, prefabricado, estandarizado, con protocolos y poca innovación, más bien eh, producción masiva y pensar en un crecimiento constante que no siempre va a ser constante. Ese mundo laboral en el que estamos, el nerd es muy probable que sea explotado porque es un sujeto necesario, es un sujeto que sabe cosas, que necesitamos su conocimiento, pero vamos a utilizarlo como una máquina, como un computador. Y eso me parece un profundo error, porque para eso tenemos computadores. A un nerd deberíamos utilizarlo como un sujeto que si logramos desarrollarle las habilidades blandas, logramos que se haga un poquito más geek en estos términos, nos va a nutrir
con ideas originales, con pensamientos que no habíamos considerado antes y pueda transformar considerado antes y pueda transformar poco a poco la matriz productiva a mejor. Eh, Eso en general. Respecto a los desafíos que tienen estas personas en el tema de la inclusión social, bueno, el problema finalmente sería que no tengan, que sean excluidos finalmente, que no sean considerados más allá de sus pasiones, lo cual es un error profundo porque todos somos personas multidimensionales. Si bien hay algo que me puede obsesionar a mí, por ejemplo mi colección de Asimov, y yo podría estar hablando horas y horas de este autor que me encanta, también me gustan otras cosas, me gusta hablar de política, me gusta hablar de filosofía, me gusta encontrar nuevas formas de hacer eficiente un trabajo, hacer las manualidades, ¿cachai? Tal vez el riesgo que corren o las dificultades que corren las personas que son geeks o que son nerds es que se les encasille y no se les saque del estereotipo. Lo que decía en la primera, al principio, que los estereotipos son útiles como una herramienta de comprensión, como un borrador, como una primera instantánea de una realidad social. El detalle es donde hay que profundizar, es donde hay que entender en su complejidad a ese sujeto social. La dificultad ahí entonces sería para estas personas que no se les saque ese estigma o ese título de encima y que siempre sean el ñoño, siempre sean el sujeto que no habla nada más que desde sus gustos, desde sus hobbies y que no le podemos hacer una pregunta sobre la pega, no le podemos hacer no lo podemos incorporar a un grupo de fútbol porque tal vez no asumimos que no le gusta el fútbol. El riesgo que sufren estas personas es el mismo que sufre cualquier persona al basarnos solo en los estereotipos, que es minimizarlo, es convertirlo en una caricatura, considerarlo como si ya lo conociéramos, cuando realmente no entendemos la profundidad de su pensamiento. Eh, Tal vez ese es el mayor desafío que tienen tanto geeks y nerds, independiente de sus habilidades sociales, sus habilidades blandas, puesto que eh, cuando son asociados al hobby que los caracteriza o los obsesiona, eh, no se lo saca de allí. No les dan herramientas también para que ellos puedan desarrollar otros hobbies o otras pasiones, que es muy común cuando tienes un grupo de amigos que simplemente uno propone un nuevo tema y todos empiezan a hablar de ese tema. Eh, Hay que entender el mundo social y a estas personas como algo dinámico y por tanto no hay que hacer una caricatura de ellos solo porque les guste Star Wars o les guste el anime. Podrían gustarle los dos, podrían gustarle muchas otras cosas más. Yo creo que sí, finalmente han habido grandes cambios en el último tiempo. La caricatura que tenemos del nerd y del geek como un sujeto con lentes que no sabe vestirse bien o a la moda o eh, que es el sujeto que más o menos que en la caricatura gringa lo encierran en el locker. eh, Ha cambiado completamente. O sea, hoy en día no es raro que todas las personas vayan a ver una película Marvel, o que sea un evento que todos quieren saber, o que tú no necesariamente te tengas que llamar a ti mismo nerd o geek para saberte todas las películas de Marvel, ¿cachai? Yo creo que eso ha cambiado principalmente porque el mercado entendió que estas personas tienen dinero y tienen muchas ganas de gastarlo en las cosas bonitas que pues se puede ofrecer respecto a su ñoñería. O sea, para ejemplificar, esos libros de Isaac Asimov son difíciles de conseguir todos porque no los venden todos en Chile, entonces tenéis que exportarlos.
Entonces, alguien que sea inteligente y que quiera hacer una librería solo de eso, va a encontrar un nicho, va a encontrar un mercado. Por allá, aquí tengo un sombrero de Gandalf, solamente porque me encanta el Señor de los Anillos y gasté su dinero en confeccionar un sombrero de mago. El mundo ha cambiado, por lo menos el mundo del mercado ha cambiado, entendiendo de que a estas personas les gusta comprar cosas. Y eso mueve las modas, mueve las pasiones y mueve los discursos. El mercado es una herramienta muy eficiente para transformar las realidades y no se prepara bien. Es más, mi crítica podría ser que la mayoría de las veces no para bien. Pero en este caso en particular, yo creo que lo que ha logrado es que estas personas ya no estén en un total ostracismo, o sea, es decir, no estén completamente apartadas, sino que sean consideradas como una persona que sabe de un tema que le gusta. Eso es profundamente positivo para este estereotipo de la persona completamente al que se le hacía bullying, objetivo de bullying y de violencia incluso. Me da la sensación de que hoy en día es menos. Por supuesto, sigue habiendo. Eso va a costar muchísimo que cambie. Eh, pero yo sí creo que por lo menos desde, principalmente motivados por el mercado y los nuevos discursos que nacen por ese movimiento del mercado, eh, estas personas ahora no son vistas ya no como sujetos aborrecibles o raros, son a veces incluso adorables en una línea de, mira cómo le gusta esto, qué entretenido, qué interesante. Independiente de que a mí no me guste, es respetable. Hoy en día tal vez hay una sensación más de respeto respecto a los gustos o pasiones del otro. Y eso a mí me parece profundamente positivo. Da espacio para que la gente pueda mostrar y hablar más de sus pasiones, que es finalmente tal vez el problema que nace de toda discriminación, que es que aquel que se siente en la línea de lo anormal, esta línea que mencioné de lo normal y lo normal, cuando tú eres, cuando esa línea a ti te deja fuera, eres un sujeto abyecto, eres un sujeto con el cual ya no quieres socializar. Eh, Te van a tratar mal, te van a, te van a dejar fuera de los ritos que son propios de tu tiempo, de tu periodo vital, te van a hacer bullying, puede que sean violentos contigo o que te pongan sobrenombres. Ese tipo de actividades eh, son tal vez parte de nuestro instinto social al determinar quién es parte del grupo y quién no. Esa división siempre tal vez la vamos a hacer porque es muy difícil que logremos siempre entender al otro como un prójimo o parte de la tribu. Y siempre vamos a tratar de construir un otro abyecto, un otro distinto que no me gusta, que vamos a molestarlo, que es un enemigo. Es casi un instinto hacer eso con el sujeto que entendemos como anormal, comillas, comillas. Eh, y justamente lo que siento que ha cambiado en el último tiempo es que ya esa línea de normal a normal, un poquito que los ha integrado a las personas con gustos ñoños. Eh, ya no son sujetos completamente apartados del mundo social. Y eso es positivo. Hay que seguir avanzando, por supuesto, pero encuentro que es positivo.